participan mucho en la vía, resistencia a la vía respiratoria, ¿no? Y los alvéolos son evaginaciones, espacios, ¿no? Se considera la unidad estructural y funcional de los pulmones de la vía respiratoria. ¿Cuántos hay? Más o menos 300 millones de alvéolos, ¿no? Ahora, en los niños no está totalmente desarrollado. La última fase de desarrollo de la vía respiratoria se da en los primeros 6 a 8 años, ¿no? ¿Cómo se llama esa fase? No deberían saber si se llevado neurología, ¿cierto? Son espacios separados por tejido conectivo. Es decir, vamos a tener un alvéolo acá. Así. Un alvéolo, un espacio. Acá va a haber tejido conectivo, otro alvéolo. Va a haber otro alvéolo a este lado, tejido conectivo. ¿No? Entonces, espacios revestidos por epitelio. Tabiques son los tabiques interalvéolos. Rico en fibras reticulares y fibras elásticas, ¿no? De tal manera, cuando se insufla un alvéolo, se distiende su tabique interalvéolo. Cuando cesa la fuerza de inspiración, vuelven a su posición inicial, ¿cierto? Pero estos alvéolos están comunicados por unos espacios. Se llaman los poros de Kohn. ¿Cuál es la función de los poros de Kohn? Equilibrar la presión, evitar la sobredistensión de uno de los alvéolos y evitar que éste se rompa, ¿no? Equilibra la presión entre todos los alvéolos. No hay músculo liso. Y vamos a encontrar tres tipos de células en los alvéolos. Los neumocitos tipo 1, tipo 2 y los macrófagos alveolares o células del polvo. ¿Ya? Los neumocitos tipo 1 son las que participan en el intercambio de son las que revisten la superficie. Los neumocitos tipo 2 secretan el factor sulfuro. Los macrófagos fagocitan todas las partículas que llegan a los alvéolos. Sí. Vean, este sería un alvéolo. Tenemos una célula aquí. Este es un vaso, perdón. Este es un vaso sanguíneo que está en el tabique. Normalmente los vasos sanguíneos, que son los capilares pulmonares, en la última ramificación de la vía de las arterias pulmonares, van a estar en los tabiques. Y tendríamos un alvéolo acá, un alvéolo acá, un alvéolo acá, un alvéolo acá. Entonces, el espesor de las células endoteliales y el espesor de las células de neumocitos tipo 1 es muy delgadito. Eso permite la difusión de CO2 y agua. Si hago CO2 y oxígeno. Los neumocitos tipo 1 tapizan el 95% de la superficie alveolar. ¿Ya? Pero no son las células más abundantes. ¿Por qué tapizan el 95%? Porque son planas. Pero no son las células más abundantes. Las células más abundantes son el neumocito tipo 2. Solo que son cúbicas y pequeñas. Entonces, como son cúbicas, no ocupan mucha área. Tienen uniones estrechas y su luz va a estar siempre recubierta por el factor tensioactivo o surfactante. Entonces, las parecidas a las células endoteliales, que van a tener básicamente una lámina basal. Su lámina basal va a estar hacia el tabique interalveolar. Los tipos 2 son las más numerosas.
pero solo tapizan el 5% de la superficie de los alvéolos. Son cuboideas, ¿verdad? Con microvellosidades cortas y sus cuerpos laminares. Los cuerpos laminares es la forma en que están almacenados el factor surfactante. El factor surfactante contiene proteínas y algunos lípidos, sobre todo la fosfatidilcolina y el fosfatidilglicerol, ¿no? Pero también estos pueden hacer mitosis y regenerarse, tanto a sí mismo como los neumocitos tipo. ¿Cuál es la función del factor surfactante? Reducir el... Pero es una de las funciones, ¿no? Por ejemplo, las proteínas del surfactante funcionan como opsoninas. ¿Qué son opsoninas? Marcan partículas o gérmenes que se adhieren al germen extraño y las hacen más reconocibles para los macrófagos pulmonares. Ayudan a que los fagocitos. Otra función que pueden tener. Los neumocitos tipo 2 usualmente están en las esquinas, ¿ya? En las esquinas, ¿no? Casi siempre están en las esquinas y son medio cuboideas, ¿no? Y los macrófagos, o células del polvo, ¿no? Normalmente están en el tejido conectivo, el tabique interalveolar. Pueden migrar entre los neumocitos. Normalmente emiten prolongaciones, ¿no? Y fagocitan todo el material que llega a los alvéolos, ¿no? Pero otra función es que van a fagocitar el factor tensioactivo y lo van a degradar. De esta manera participan en el reciclaje del factor surfactante o agente tensioactivo. Y de ahí pueden migrar a través del tejido conectivo a los ganglios, ¿no? Cercanos, ¿no? Porque hay tejido linfático, ¿no? Los vasos linfáticos van a llegar a los ganglios ileales, ¿no? Y vean, esta es la luz del alvéolo. Neumocito tipo 2, cuboide en la esquina. Neumocito tipo 1. Célula endotelial, el vaso, y en el intersticio los macrófagos en el ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, ahora va a haber una barrera, la barrera alvéolo capilar. La barrera alvéolo capilar va a ser el límite entre la vía la luz del alvéolo y la luz de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí al neumocito tipo 1. El neumocito tipo 1, como cualquier epitelio, tiene su lámina basal. Su lámina basal ya pertenece prácticamente al intersticio tabique. Y vamos a tener por este lado un vaso sanguíneo. Ya en el intersticio, obviamente, ¿no? La célula endotelial. La lámina basal de la célula endotelial se va a fusionar con la lámina basal del neumocito tipo 1. Entonces, esta es la luz del alvéolo. El oxígeno va a atravesar esta capa, ¿no? Entonces, incluye la barrera alvéolo capilar. En la luz, el factor surfactante. Luego, el citoplasma del neumocito tipo 1. Las membranas basales fusionadas del neumocito tipo 1 y de las células endoteliales de los capilares pulmonares. Y finalmente, la célula endotelial del capilar pulmonar. Todos esos elementos son los elementos de la barrera alvéolo